Que Dios le bendiga. Quería invitarle a abrir su Biblia en Romanos capítulo 5, versículo 8. Dice: mas Dios muestra su amor para con nosotros, que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. La Biblia nos enseña que no hay justo ni aún uno. Por cuanto todos pecaron, estamos destituidos de la gloria de Dios. Hay una deuda con Dios. ¿Por qué tenemos una deuda con Dios? Esa deuda es haber quebrantado los mandamientos de Dios. El pecado del hombre tiene que ver con la rebelión contra Dios, la independencia, la injusticia, la iniquidad, la maldad, el haber violado la ley conocida. Nosotros tenemos una deuda con Dios. Alguien tenía que pagar esa deuda. Por eso Dios envió a Jesús para pagar esa deuda. Como leíamos en instantes, dice: mas Dios muestra su amor para con nosotros, que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Jesús pagó la deuda, Él fue el sustituto. El hombre frente a Dios violó su ley, es culpable, es responsable, está perdido y condenado. Así estamos sin el perdón de Dios. Todos necesitamos el perdón de Dios. Necesitamos reconocer que Jesucristo murió y resucitó y está a la diestra del Padre, y que Él fue el que cargó el pecado de la humanidad. Cuando nosotros nos arrepentimos y creemos que Jesús es el Hijo de Dios, recibimos el perdón, pero también Dios nos enseña que como hemos recibido ese perdón, también tenemos que dar ese perdón a otros. Así como nosotros fuimos perdonados, limpiados, la condenación que estaba ya dictaminada para nosotros, porque dice la palabra que todos pecamos, nosotros debemos entender que estábamos bajo esa condenación y que gracias a que Jesucristo murió por nosotros, que Dios en su misericordia y en su gran amor envió a Jesús, porque Dios es un Dios lleno de amor, es amor en sí, pero también es santo, no toleraba el pecado y el pecado debía ser castigado. Pero Jesús, Él se dio a sí mismo para morir por todos nosotros. Por eso, así como nosotros hemos recibido el perdón, también tenemos que extender el perdón a aquellos que nos han hecho daño, a aquellos que nos han rechazado, a aquellos que nos han causado mucha tristeza. El perdón no es un sentimiento, el perdón es una decisión. El perdón es una decisión. Tenemos que tomar esa decisión. Cuando nosotros vemos lo que dice Jesús, dice en Mateo capítulo 5, versículo 7, dice: bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Si nosotros somos misericordiosos y perdonamos así como Dios nos perdonó por las injusticias, por la rebelión, por haber quebrantado su ley, culpables de la condenación, pero Dios en su gran misericordia nos perdonó, y Él también nos manda que hagamos lo mismo. El que no perdona no puede ser perdonado, y el que perdona tiene la obligación de perdonar. Mateo capítulo 5, versículo 22 dice: pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fauto quedará expuesto al infierno de fuego. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Vemos aquí que Dios nos enseña a estar en comunión con nuestros hermanos, y que antes de presentar una ofrenda a Dios, si tenemos un problema con alguien, lo tenemos que arreglar. Tenemos que arreglar los problemas, tenemos que arreglar las situaciones
con respeto, con amor, con misericordia, perdonar así como Dios nos perdonó a cada uno de nosotros. Mateo 5:44 también dice: pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Esto es lo que nos manda el Señor. Esto es un mandato del Señor que tenemos que obedecer. Dice el capítulo 6 de Mateo, versículo 12: perdona nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y el versículo 14, estamos 6:14, dice: porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Es muy importante que nosotros hagamos lo que Dios hizo con nosotros. Dios tuvo misericordia, Dios nos perdonó, Dios se olvidó. Nosotros debemos hacer lo mismo, porque de esa manera no solo estaremos obedeciendo a Dios y aplicando la gracia que recibimos, sino también estaremos viviendo en libertad, estaremos viviendo en paz, en gozo. Saber que el perdón es una determinación de obediencia a lo que Dios nos enseña y nos permitirá vivir sanos en todo nuestro ser, en nuestro espíritu, en nuestra alma, en nuestro cuerpo. Nos permitirá ser feliz, nos permitirá tener paz, nos permitirá entender cuán lejos estábamos de Dios, cuán enemistados estábamos de Dios. El pecado nos separaba totalmente de Dios, y gracias a que Dios en su amor, en su misericordia, envió a Jesucristo a morir por nosotros, y que nosotros debemos valorar ese perdón, pero también debemos aplicarlo a aquellos que nos han hecho algún tipo de daño. El versículo 9 dice: pues mucho más estando ya justificados, estamos en Romanos 5:9, pues mucho más estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Somos salvos de la ira de Dios porque hemos recibido la gracia y el perdón a través de Jesucristo. El versículo 10 dice: pero siendo enemigos, fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Fuimos reconciliados, necesitamos reconciliarnos. Creo que estamos en un mes donde vamos a celebrar el nacimiento de Jesucristo, la Navidad, donde también se nos va un año, y creo que qué maravilloso sería de poder perdonar a todas las personas, no solo terminar un año en paz, un año bendecido, sino también comenzar un año realmente en obediencia a Dios, que es perdonar como nosotros hemos sido perdonados, soltarnos de esa atadura, de ese resentimiento, de esa amargura, de saber que es tan grande el amor de Dios, fue tan grande su misericordia, es tan grande su misericordia, que estando violando todas sus leyes, el Señor ha tenido piedad de nosotros, perdonándonos todos nuestros pecados, y dice que Él los echó en el fondo del mar y no se acuerda más de ninguno de ellos. Por eso nosotros debemos imitar a nuestro Padre, imitar a Dios, como Él lo hizo con nosotros. Nosotros debemos hacerlo con nuestro prójimo, porque es la manera que podremos vivir en la abundancia. Dios le bendiga.